bienvenido a Más Arquitectura. Si tus materiales en Revit se ven planos y poco realistas, este video es para ti, en donde te mostraré a cómo transformar paso a paso estos materiales básicos en texturas PBR para alcanzar una representación realista. En síntesis veremos la configuración total de los materiales y exploraremos las diferentes formas de representación, que irían desde la línea oculta, colores coherentes, hasta llegar al tope con el realismo. También te compartiré mi web favorita para descargar texturas PBR de alta calidad, totalmente gratis y listas para usar. Entonces, si quieres mejorar la calidad visual de tus renderizaciones, quédate en este video. Pero antes, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue más contenido de Revit. Así que, ¡vamos allá! Materiales PBR en Revit, y estos son importantes porque usan una tecnología de renderizado 3D que interpretan los colores y las texturas de los materiales aplicados en nuestra escena, como sucedería tal cual en la vida real. Iniciemos entonces. Vamos a crear una superficie para aplicar el material. Puede ser tranquilamente un muro. A ver, comando WA para activar. Y un muro de una longitud de 2 metros está más que suficiente. Seleccionamos el muro. Veamos que sea uno no compuesto. Uno por defecto de 20 centímetros. Y copiémosle repetidamente con ayuda de la matriz. Seleccionamos el muro, comando AR para activar matriz. Y le especificamos, ¿no?, que estén a 3 metros de distancia, unos 5 muros. Ya, ahí estamos. Vamos a desagrupar esto. Nos dirigimos al 3D. El estilo de visualización en realista y aplicadas las líneas finas. Listo. Aquí están entonces nuestros muros por defecto. Vamos a crear entonces los materiales. Si aún no tienes un comando asignado para este cuadro de materiales, hagámoslo este momento, para ahorrarnos el proceso de ir a gestionar materiales, ¿sí? Sino netamente con un comando. A ver, vamos a hacer comando KS para activar el cuadrito de las teclas de acceso rápido. Y busquemos materiales. Aquí tenemos materiales, seleccionamos y en nuevas teclas en la parte inferior coloquemos un comando, al menos de 2 letras, MN, lo asigno y acepto. De tal modo que ahora comando MN ya se nos va a activar el cuadrito de materiales, en donde podemos apreciar que se compone principalmente de 3 paneles, con el buscador, ¿sí?, de aquellos materiales que están contenidos en mi proyecto. Si desplegamos esta flechita, podemos encontrar aquellos materiales de nuestra biblioteca externa. Y como tercer panel, el de las propiedades, en donde podremos modificar la identidad, los gráficos y apariencia, que son por lo general los principales parámetros a configurar en un material. Nos vamos al buscador y filtremos a ver por el material de madera. Acá encontramos las diferentes tipologías que están cargadas en mi proyecto, pero si me fijo bien, hacia un costado inferior se encuentra una simbología como de un banderín de color naranja. Eso quiere decir que Revit va a utilizar el aspecto de renderizado en su versión antigua. Y esto es precisamente lo que no queremos, sino más bien materiales apegados a la realidad, ¿no? Entonces podemos irnos o dirigirnos hacia la búsqueda en los materiales de la biblioteca externa. Y acá ya tendremos unos para la nueva versión de renderizado. Por ejemplo acá, bambú, caoba,
cerezo. Supongamos, queremos madera cerezo, añadir a mi proyecto. Entonces le doy clic y a su vez también clic en la flechita. Me dice, ya existe uno con ese nombre, ¿verdad? Y no queremos reemplazar los nativos. Entonces démosle clic en mantener ambos. ¿Ya? Y ya aquí, lo primero que hacemos es duplicar el material. ¿Listo? Y cambiar tanto los parámetros de la identidad, gráficos y en apariencia. Para materiales PBR nos vamos a enfocar en los parámetros de imagen, reflectancia, aspereza, patrón de relieve y por supuesto que controles avanzados resaltantes. Estos ya los trae por defecto Revit de una muy buena calidad. Ya lo descargamos directamente de la biblioteca externa. Damos clic en aplicar y aceptar. Para aplicar el material, suscríbete y activa la campanita. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es a través de la pintura. Seleccionamos el muro, comando PT y aquí decimos cerezo. Ya vamos a ir viendo todos los cuadritos y las configuraciones. La pintura lo que hace es ir colocando o aplicando el material, pero por cara, ¿correcto? Por cara. Si quisiéramos hacer en todo el componente, en este caso el muro, debemos seleccionarlo, editar tipo. Recuerden siempre duplicar los elementos para no dañar el nativo. Muro 2. Aceptar. En construcción, estructura, editar. Activemos la vista previa. Textura. Materiales. Cerezo 1. Aceptar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado con la pintura? Vamos aplicando cara a cara. ¿Y qué ha pasado con el componente? Aplica a todo el elemento. Y listo, ya podría renderizar. Pero ¿qué pasa con otros materiales? Comando MN para activar. Este tiene muy buen aspecto o apariencia, porque vimos que ya trae configurado tanto este parámetro como este otro del relieve y por último los controles avanzados resaltantes. Pero ¿qué ocurre, no? Si deseo otro material, por ejemplo, la piedra, y los elementos de Revit en piedra traen todos sus banderines. Piedra, 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 con un renderizado antiguo. Si busco en los materiales, en cambio de mi biblioteca externa, también todas las piedras tienen ese banderín. Entonces no va a tener los parámetros que yo necesito. ¿De acuerdo? Entonces, si ese va a ser el caso de los materiales, ¿qué debemos hacer? Crear uno desde cero y aplicar la textura de nuestro proveedor o aplicar la textura que nos guste para el proyecto. ¿Cómo hacemos esto? En la parte inferior, en la esfera, le vamos a dar clic en crear y duplicar materiales. Vamos a crear un material nuevo. El que se crea es por defecto. Entonces vamos a darle clic derecho, cambiar nombre, darle piedra cantera, enter. Siempre recuerdo en duplicar el elemento para cambiar las propiedades. ¿Por qué duplico el elemento? Para cerciorarnos de que sobre la manito esté encerado. Nos vamos a identidad y le decimos, a ver, la descripción va a ser
piedra, pizarra, negra, para fachadas. ¿Listo? En clase se encuentra genérico. Debemos cambiarle acá a la categoría en piedra. Vamos a saltarnos a la siguiente pestaña de gráficos y acá nos va a permitir cambiar la apariencia de los diferentes modos de visualización. Por ejemplo, a ver, si le diéramos clic acá en usar aspecto renderizado, en aplicar y en aceptar, cambiamos el modo de visualización a colores coherentes y se va a marcar ese color. Si vamos al nivel 1, lo mismo, modo de visualización, colores coherentes. Para que esto sea más evidente, a ver, comando MN, desactivo el aspecto renderizado y ya puedo cambiar el color, supongamos este verde. La transparencia no lo voy a mover porque es piedra. Aplicar a aceptar. Igual acá. Nuevamente comando MN. Y para eso nos ha servido la pestañita de sombreado en gráficos. Vamos a la siguiente parte, que son los patrones de superficie. El fondo, a ver, coloquémosle esta vez un relleno uniforme de un color gris, está muy bien. Y en primer plano, un modelo de piedra, a aceptar. Y el color en blanco, a aceptar. Aplicar, a aceptar. Cursos de Revit avalados por el Muy Ministerio bien. del Trabajo. Ahí tenemos esa configuración. Sombreado. Y coloquemos ahora en línea oculta. Nos vamos acá al nivel 1 y también digámosle colores coherentes, sombreado, línea oculta. Y para cambiar en cambio esta representación, pero en el nivel de planta, comando MN, nos vamos a ir a la opción de patrón de corte, porque la planta sigue siendo un corte transversal a mi modelo 3D. Entonces el fondo, coloquémosle un relleno uniforme en color gris, está muy bien. Y en primer plano coloquemos un patrón de piedra, a aceptar, pero en color blanco, a aceptar, a aplicar, a aceptar. Listo. Ahora vamos a cambiar el aspecto de nuestra textura en el estilo visual realista para nuestro renderizado. Vamos a cerrar el cuadrito, cambiemos entonces aquí a realista, comando MN para activar nuevamente el cuadro. Nos saltamos a la pestaña de aspecto y aquí lo primero que debemos hacer es aplicar una base. Dándole clic en este icono, sustituir este elemento. Buscamos por la categoría del material piedra y podemos seleccionar cualquiera que no tenga el banderín de color naranja. Cualquiera, porque recuerden que vamos a cambiar, ¿no es cierto?, sus parámetros. En tipo, miren ustedes que tienen la opción de opaco, genérico, piedra. Podemos utilizar tanto opaco como piedra para que nos salga bien en su configuración. Démosle clic en la primera opción y clic en las flechitas de reemplaza el activo actual en el editor por este activo. Luego cerramos y acá cambiemos la escena de visualización. Estamos trabajando en muros. Vamos a desplegar para ir revisando.
En parámetros de imagen, reflectancia y aspereza, nos vamos a apoyar de una página. Nos dirigimos a nuestro navegador de preferencia, digitamos Ambient CG, démosle clic en la primera opción, en Materials, y lo bonito de esta página es que las texturas son completamente gratuitas y que no necesitan un registro. Como es piedra, démosle clic en Stone, busquemos una, por ejemplo esta, que asemeje a la piedra pizarra de color gris. Tan solo con dar clic en la resolución de las imágenes, por ejemplo en 4K, ya se va a descargar. Nos dirigimos a nuestra carpeta de descargas y acá creamos una nueva carpeta para descomprimir el archivo. A ver, va a ser piedra, pizarra, PBR. Arrastramos y descomprimimos. Listo. Aquí está. Activamos el modo de visualización de miniaturas. No vamos a ocupar este. Nos quedamos con Color, Displayment, el Normal de X, este de aquí lo borramos, el Roughness y el Ambient Occlusion. Con todos estos nos quedamos. Nuevamente nos dirigimos al Revit y vamos a ir cambiando todos los aspectos. Primero, cargar una imagen. Démosle clic, podemos darle clic en este título, cambiar por la que acabamos de descargar, colocamos nuestra imagen del color y le damos clic en abrir. De cada imagen podemos cambiar el brillo, la posición, colocar una cierta rotación, la escala y cómo va a repetirse el patrón. Terminado. Aplicar. Suscríbete y activa la campanita. Vemos cómo nos está quedando. Así, de esta forma. Vamos a este otro. Editar. Duplicar. Muro 4. Para probar aquí en cambio la reflectancia y también la aspereza. Aceptar. Editamos, cambiamos el material y este mismo lo vamos a duplicar, ¿correcto? Duplicar material y elementos. Ya, dice 1. Duplicamos y aplicar, aceptar. Es solo para ir viendo todos los cambios que se van a suscitar. Ya, comando MN, me encuentro en piedra cantera 1. La reflectancia, ¿qué es? La reflectancia es la cantidad de luz que refleja la superficie del material. Como no es un espejo, podremos estar variando entre 0.05 hasta el 0.06. La aspereza, en cambio, por su parte, es un material pulido, pero para destacar zonas irregulares más o menos brillantes. Sí o sí debe ser un material pulido. Damos clic en el origen y cambiémosle por el Roughness. Abrir. Terminado. Aplicar. Aceptar. Ya va mejorando aún más. ¿Qué está pasando? Que la textura está muy pequeña. Vamos a cambiar el tamaño.
la escala, comando MN, cambiamos la escala de la imagen. A ver, coloquemos 1,30 m, 1,30 m, terminado. Igual acá la aspereza está muy pequeño, 1,30. Terminado, aplicar, a aceptar. ¿Ya? Siguiente aspecto a modificar. Seleccionemos este y copiémosle, comando CO. A 3 metros. Para ir viendo el progreso del material, ¿correcto? Seleccionemos, editemos tipo, dupliquemos, muro 5, en el que vamos a cambiar en cambio el relieve. Aceptar, editamos. Nuevamente clic derecho, duplicar material y elementos. Duplicamos. Aplicamos, aceptamos, aceptar, aplicar, aceptar. Nos vamos a acercar al material, comando MN. Y el patrón de relieve. Démosle clic. Clic en el origen. El escritorio, las descargas, y aquí vamos a cargar en cambio nuestro normal. Démosle clic en abrir. Cambiamos también las dimensiones, 1,30 m, igual acá. En tipo de datos, cambiamos por mapa normal. Y en cantidad, vamos a aumentarle. Veamos cómo se ve aumentándole a un 4.50. Quiero que se note. Aplicar. Muy bien. ¿Sí ven? Ya se modificó. A ver, con todo. Llevémoslo al tope. Listo. Aunque llevándola al tope hay que tener cuidado porque la textura, dependiendo de las dimensiones, va a colocar ciertos puntos blancos. Entonces está perfecto si lo dejamos en 4.50. ¿Ya? Aceptar. Ya vemos un mayor realismo de la textura 1 con la textura 3. Por último, vamos a colocar el Ambient Occlusion o el Displacement. Démosle clic, editar tipo, duplicamos, muro 6. En este vamos a añadir los controles avanzados. Ya, del Ambient Occlusion o el Displacement. Aceptar, editar, cambiamos, clic derecho, duplicar material y elementos, duplicamos, aplicar, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Ahí estamos. Vamos a acercarnos a la textura. Nuevamente comando MN y en controles avanzados, en color, desplegamos la flechita por una imagen.
Vamos a colocar el Displacement, que es el que se ve, que tiene más profundidad, ¿no es cierto? Y va a resaltar el relieve. El Ambient Occlusion, por su parte, también hace lo mismo, pero en menor medida. Coloquemos el Displacement. Abrir. Cambiamos su escala 1.30. Terminamos, aplicamos. ¡Qué maravilla! A aceptar. ¿Ya? Entonces de esa manera vamos nosotros desarrollando nuestros materiales PBR. El primero con respecto al cuarto. Ahora veamos este material al renderizar. Clic de la tetera, podemos colocar una cámara tranquilamente. Veamos si nos sale de este modo. Después a la opción de región. El cuadro en color rojo lo ajustamos para que únicamente se rendericen los muros pizarra. Calidad coloquémosla en alta. Pantalla, dejémosle tal cual. La exposición, configuración, ajustes de la exposición también dejémosle tal cual para ver cómo nos crea. Y en estilo, un color que sea blanco para poder ver pues el material. Aceptar, renderizar. Cursos de Revit avalados por el Ministerio del Trabajo. Listo, este es el resultado. Quedó bastante bien la textura con los últimos cambios que hicimos.